El 20 de mayo de 1941, sobre Creta, cientos de aviones alemanes cubrieron el cielo. Bombarderos, planeadores y miles de paracaidistas descendieron sobre una isla defendida por unos 57.000 soldados aliados y una población civil dispuesta a combatir. Así comenzó la Operación Mercurio, la mayor invasión aérea emprendida hasta entonces por Alemania. Durante días, Maleme, Canea, Rétino y Heraclión quedaron bajo fuego constante. Aldeas enteras fueron destruidas y los caminos quedaron cubiertos de cadáveres. Alemania tomó la isla, pero perdió tantos hombres que Adolf Hitler nunca volvió a autorizar una ofensiva semejante. ¿Qué hicieron los nazis en Creta para que miles desaparecieran sin dejar rastro? Creta, el paraíso que Hitler condenó. En 1940, Grecia intentaba mantenerse neutral mientras Italia presionaba desde Albania, ocupada desde 1939. Atenas evitó provocar a Roma incluso tras el hundimiento del crucero Gele. La neutralidad era una maniobra de supervivencia. Benito Mussolini escogió Grecia como objetivo. El 28 de octubre de 1940, Italia presentó un ultimátum mientras sus tropas ya cruzaban desde Albania. Metaxas lo rechazó, el célebre no, y el país se movilizó de inmediato. Italia esperaba una campaña breve. Fracasó. Sus fuerzas avanzaron mal preparadas, quedaron frenadas en las montañas y sufrieron graves problemas logísticos. Grecia aprovechó el terreno, mientras la población ayudaba a transportar suministros por rutas imposibles. El impulso italiano se quebró y Grecia pasó al contraataque, empujando al enemigo hacia Albania en pleno invierno. Muchas bajas llegaron por frío y agotamiento, pero el avance continuó. Para Londres, Grecia se convertía en el primer país que hacía retroceder a un ejército del eje. Miles de hombres de la Quinta División cretense fueron enviados al continente para combatir en Albania. Ganaron reputación como tropas duras y eficaces. Pero mientras luchaban lejos de casa, Creta quedaba cada vez más expuesta. La derrota italiana alteró los cálculos de Berlín. Hitler no veía a Grecia como prioridad, pero el conflicto amenazaba el flanco sur alemán. La presencia británica podía comprometer rutas del Mediterráneo oriental y acercar bombarderos enemigos a los campos petroleros de Ploesti. La aventura italiana se había convertido en un problema estratégico para el Reich. Desde mayo de 1940, algunos británicos ya advertían la importancia de Creta. Entre ellos estaba John Pendlebury, arqueólogo y profundo conocedor de la isla por su trabajo en Knossos. Enviado a Grecia por estructuras de inteligencia británicas vinculadas al MI6, Pendlebury logró entrar al país cuando otros agentes fueron rechazados por las autoridades griegas, que aún defendían la neutralidad. Cruzó de inmediato a Creta y empezó a contactar viejos conocidos en pueblos y montañas. Mientras en Europa muchos miraban mapas generales, él conocía cada valle, puerto y garganta de la isla. Pendlebury comprendía algo esencial. Quien dominara Creta controlaría una pieza central del Mediterráneo oriental. Desde sus puertos, especialmente la bahía de Suda, podían operar fuerzas navales capaces de vigilar el Egeo y las rutas hacia Egipto. Desde sus aeródromos, la aviación podía proyectarse sobre Grecia continental, Libia o el Mar Abierto. La isla estaba situada entre tres teatros decisivos: los Balcanes, el norte de África y Oriente Medio. Con aprobación griega, Cunningham preparó la bahía de Suda para la Royal Navy y llegaron nuevas tropas británicas para proteger la base. La llegada de esas fuerzas permitió al gobierno griego trasladar la Quinta División cretense al frente continental. Pero la decisión dejó a Creta sin buena parte de sus combatientes más experimentados justo antes del ataque alemán. A comienzos de 1941, Hitler tomó la decisión definitiva. El 5 de diciembre de 1940 ya había resuelto preparar la invasión de la Unión Soviética. Para ejecutar ese plan necesitaba asegurar antes los Balcanes. La operación prevista contra Grecia, llamada Marita, pasó de ser una opción secundaria a una necesidad inmediata. Si Gran Bretaña se consolidaba en Grecia y Creta, Alemania tendría una amenaza en su retaguardia sur justo antes de lanzarse hacia el este. Grecia debía caer. Sin embargo, en Atenas todavía se intentaba ganar tiempo.
Metaxas se resistía a aceptar pequeñas fuerzas británicas que no pudieran detener a Alemania, pero sí provocaran su ataque. Quería ayuda suficiente o ninguna. Su cálculo militar era claro. Una presencia simbólica sería inútil. El problema era que Grecia ya combatía agotada en Albania, con hombres exhaustos, material gastado y reservas limitadas. A finales de enero de 1941, la muerte de Metaxas por cáncer de garganta dejó al país sin el dirigente que había sostenido esa línea de prudencia. Su sucesor, Alexandros Korizis, mostró mayor disposición a recibir apoyo británico. Churchill interpretó la ocasión como la posibilidad de construir un frente balcánico junto a Grecia, Yugoslavia y Turquía. Se enviaron misiones diplomáticas y militares a Atenas. Sobre el papel, la alianza podía parecer poderosa. En la práctica, dependía de ejércitos mal equipados, decisiones lentas y gobiernos sometidos a enormes presiones alemanas. Mientras se discutían cifras y planes, las divisiones del Reich ya se concentraban en Rumanía y Bulgaria. La situación de Creta se volvía más delicada cada semana. La isla tenía tropas británicas, instalaciones navales crecientes y una población hostil al eje. También poseía un valor simbólico. Seguía libre mientras el continente balcánico se inclinaba hacia la guerra total. Pendlebury recorría pueblos, hablaba con notables locales y evaluaba posibles grupos de resistencia. Creía que, con armas suficientes, los cretenses podían convertir las montañas en una trampa para cualquier invasor. Pero las armas no llegaban al ritmo necesario. En febrero y marzo de 1941, mientras Grecia seguía combatiendo a Italia, el peligro principal ya no venía desde Albania, sino del norte. Bulgaria se acercó al pacto tripartito y abrió el paso al despliegue alemán. Los altos mandos griegos discutían si defender Tracia y Macedonia Oriental o replegarse hacia líneas más sólidas en el interior. Cada retraso consumía un tiempo que ya no existía. Para Creta, la situación era aún peor. Británicos y alemanes la consideraban indispensable y la isla estaba a punto de quedar aislada. Invasión, la muerte que cayó del cielo. Cuando los supervivientes evacuados desde Grecia divisaron las montañas blancas en el horizonte, Creta apareció como refugio. La mayoría de los transportes entró en la bahía de Suda. Sin embargo, la llegada no transmitía seguridad. Había cascos hundidos, buques dañados y el crucero HMS York semisumergido tras un ataque italiano. El muelle bombardeado mostraba desde el primer instante que Creta ya estaba bajo fuego constante. El 25 de abril llegaron 4 batallones de la Segunda División de Nueva Zelanda. Desembarcaron agotados tras la retirada de Grecia. Un oficial británico ordenó apilar toda arma salvo fusiles y pistolas. El brigadier James Hargest se negó, convencido de que ese equipo no sería devuelto. Pese a su protesta, muchas compañías perdieron armamento pesado. La escena dejó amarga impresión entre tropas británicas y de la Commonwealth. En pocos días, cerca de 27.000 hombres fueron dispersados entre Suda y Canea. Se instalaron en olivares y laderas. Las raciones eran pobres y faltaba pan. La hospitalidad cretense contrastaba con una organización deficiente. Canea y sus alrededores se saturaron. Junto a tropas formadas aparecieron aviadores sin aviones, mecánicos sin herramientas y rezagados de toda clase. También civiles que huían hacia Egipto. La familia real griega y el gobierno provisional llegaron a la isla, aunque su presencia generó frialdad. El rey Jorge arrastraba el descrédito de haber legitimado la dictadura de Metaxas, y muchos cretenses recordaban que sus armas habían sido confiscadas años antes. Ahora afrontaban una invasión casi desarmados. Creta combinaba ciudades costeras y un interior montañoso y austero. El orgullo, la hospitalidad y la memoria de resistencia seguían vivos. Esa identidad sería decisiva en los días siguientes. Mientras tanto, en Berlín y Atenas se preparaba la operación alemana. El dominio británico del mar hacía arriesgado un desembarco convencional, por lo que solo una ofensiva aérea parecía viable. Kurt Student convenció a Hitler y Göring de lanzar la operación Merkur. El plan atacaría Maleme, Canea Suda, Rétino y Heraklion, con paracaidistas y refuerzos aerotransportados. La concentración aérea fue inmensa.
Más de 500 Junkers 52 se reunieron en aeródromos de Grecia continental. A ellos se sumaban Stukas Ju-88, Dornier, Heinkel y cazas Messerschmitt. Sin embargo, la inteligencia alemana cometió errores graves. Calculó que la guarnición británica en Creta apenas alcanzaba 5.000 hombres, que no había tropas en Rétino y que la población civil recibiría con entusiasmo a los invasores. Incluso se esperaba una quinta columna favorable a Alemania. Nada de eso era cierto. En la isla había fuerzas británicas, australianas, neozelandesas y griegas mucho más numerosas, además de una población decidida a luchar. El 29 de abril llegó el general Bernard Freyberg, héroe neozelandés de la Primera Guerra Mundial, para asumir el mando de la defensa. Recibió inteligencia secreta procedente de descifrado de comunicaciones alemanas, aunque creyó que provenía de espías. Esa información revelaba que se aproximaba un gran ataque aerotransportado. Aún así, Freyberg interpretó que el principal peligro sería una invasión marítima. Esa conclusión condicionó el despliegue defensivo, reservas alejadas de Maleme, líneas extendidas hacia la costa y atención dividida entre mar y aire. La amenaza principal estaba en los cielos. En la madrugada del 20 de mayo de 1941 comenzó el asalto. Desde Atenas despegaron oleadas de Junkers 52 cargados con Fallschirmjäger. Planeadores avanzaron delante para atacar baterías antiaéreas y posiciones clave. Al amanecer, sobre Maleme y Canea, el cielo se llenó de motores. Bombarderos golpearon primero. Después aparecieron las siluetas negras de los transportes. Desde tierra, muchos defensores vieron abrirse cientos de paracaídas blancos mientras caían contenedores rojos, verdes y amarillos con armas y suministros. Creta entraba en una forma de guerra que ningún frente había visto a esa escala. En Maleme, los neozelandeses del 22º Batallón dispararon contra los hombres suspendidos en el aire. Oficiales ordenaron apuntar a las botas para calcular mejor la caída. Decenas de paracaidistas quedaron colgando sin vida o se estrellaron al tocar suelo. Los planeadores aterrizaron en el lecho pedregoso del río Tabronitis bajo fuego intenso. Algunos se hicieron pedazos, otros quedaron inmovilizados. Aún así, unidades alemanas lograron reagruparse y avanzar hacia la pista y la colina 107, punto dominante del aeródromo. El combate se volvió inmediato y brutal. En el valle de Agia y alrededor de Gálatas ocurrió lo mismo. Tropas alemanas descendieron sobre posiciones neozelandesas bien ocultas y sufrieron pérdidas enormes. El 19º Batallón afirmó haber abatido 155 paracaidistas y capturado solo 9 prisioneros. Unidades griegas, inicialmente mal armadas, resistieron con más firmeza de la esperada. Incluso fuerzas castigadas o improvisadas reaccionaron con violencia inesperada. Los británicos comprendieron en horas que la batalla no seguiría patrones convencionales. La mayor sorpresa para Alemania fue la población civil. Campesinos, ancianos, mujeres, muchachos y sacerdotes salieron con escopetas, cuchillos, hachas o herramientas agrícolas. En Peribolia, paracaidistas aislados fueron abatidos por vecinos armados con azadas y picos. En Aliquianou, irregulares atacaron la retaguardia alemana. Sacerdotes dirigieron grupos de voluntarios y algunos monjes combatieron con fusiles capturados. Para los mandos germanos, aquella resistencia popular resultó escandalosa y enfurecedora. En Castelli-Quissamou, un destacamento alemán de 72 hombres fue enfrentado por el primer regimiento griego y civiles cretenses. Murieron más de 50 alemanes y el resto cayó prisionero. Al terminar la primera jornada, 1.856 paracaidistas alemanes habían muerto. La cifra real probablemente superó los 2.000. Aún así, Alemania seguía combatiendo y concentró todos sus esfuerzos en abrir una brecha hacia los aeródromos del oeste. Aeródromo, el error que mató la isla. El 20 de mayo, mientras los primeros lanzamientos alemanes caían sobre Creta, la zona decisiva estaba en Maleme. Allí se encontraba el aeródromo cuya posesión podía decidir la campaña. El coronel Andrew, al mando del 22º Batallón neozelandés, perdió contacto con el cuartel desde las primeras horas y también con sus compañías avanzadas junto a la pista.
Sin radios y con visibilidad limitada entre olivares y hondonadas, combatía prácticamente a ciegas mientras los paracaidistas seguían descendiendo. La defensa cubría un terreno quebrado y lleno de zonas muertas. Los observatorios no podían transmitir informes y la aviación enemiga impedía enviar mensajeros. Algunas posiciones resistían con muy pocos hombres frente a nuevas oleadas alemanas que tanteaban la pista. Hacia media mañana, fuerzas alemanas comenzaron a infiltrarse en el borde del campo. El capitán Johnson pidió apoyo de 2 tanques Matilda, pero Andrew prefirió reservarlos. Poco después, los alemanes ocuparon el campamento de la RAF, capturaron documentos y usaron prisioneros como escudos humanos hacia la colina 107. La confusión aumentó. Personal de la RAF y de la Fleet Air Arm combatió como infantería. Andrew sabía que había causado bajas al enemigo, pero ignoraba cuántos hombres seguían entrando en la zona. Sin informes fiables, cada movimiento parecía una amenaza mayor de lo real. Andrew pidió ayuda repetidas veces durante el día. Las comunicaciones fallaron y el cuartel de brigada no reaccionó. Herido levemente y con granadas de mortero cayendo alrededor de su puesto, Andrew pidió apoyo otra vez a las 5 de la tarde. Hargest respondió que el 23º Batallón estaba ocupado combatiendo paracaidistas, afirmación que no era cierta. Ante la negativa, Andrew decidió emplear por fin su carta ganadora. Los 2 Matilda y un pelotón de reserva reforzado con artilleros voluntarios. Los tanques avanzaron hacia el Tabronitis, pero uno llevaba munición incorrecta y su torre apenas giraba. Regresó. El otro descendió al cauce del río. Quedó atrapado sobre una roca y también tenía la torre inutilizada. La escolta de infantería fue rechazada con pérdidas. A las 6 de la tarde, Andrew informó del fracaso y advirtió que, sin apoyo del 23º Batallón, tendría que retirarse. Hargest respondió con una frase que marcaría la batalla. If you must, you must. Añadió que enviaría 2 compañías. Andrew creyó que llegarían de inmediato. No aparecieron. Al caer la noche, sin munición abundante, sin noticias de sus compañías avanzadas y convencido de que la pista estaba perdida, comenzó a considerar una retirada completa. Sin embargo, la realidad en primera línea era distinta. Si Andrew hubiera avanzado para observar la franja costera y la ladera occidental de la colina 107, habría visto que la compañía C del capitán Johnson seguía resistiendo con fuerza sobre el aeródromo y que la compañía D de Campbell mantenía sus posiciones sobre el Tabronitis. Habían sufrido bajas, pero también habían destrozado a los atacantes y no pensaban retirarse. El mando británico actuaba bajo una imagen falsa de derrota, precisamente cuando la línea aún resistía. Poco después de las 9 de la noche, Andrew notificó por radio que retrocedería hacia una cresta secundaria al sudeste de la colina 107. Hargest no reaccionó. Incluso informó al cuartel divisional que la situación en Maleme era bastante satisfactoria. Se enviaron corredores para avisar a las compañías adelantadas, pero no alcanzaron ni a la C, ni a la D, ni al cuartel junto a Pyrgos. Una compañía maorí y otra del 23º Batallón fueron enviadas tarde y sin coordinación. Los maoríes llegaron en la oscuridad hasta unos 200 metros del puesto de mando de la compañía C. Oyeron voces alemanas, supusieron que todo estaba perdido y regresaron. Las unidades avanzadas no sabían nada de la retirada general. En algunas trincheras faltaba munición, en otras, los hombres seguían casi intactos. El capitán Campbell, en la ladera del Tabronitis, solo creyó la noticia cuando comprobó personalmente que el cuartel del batallón había desaparecido. Entonces retrocedió también. En la pista, la compañía C permaneció alerta toda la noche escuchando voces enemigas alrededor. El capitán Johnson comprendió que sus hombres podían impedir aterrizajes, pero al amanecer serían blanco de Stukas, Messerschmitt y nuevas tropas sin esperanza de refuerzo. A las 4:20 de la madrugada ordenó evacuar en silencio. Los soldados avanzaron descalzos entre grupos de paracaidistas dormidos y lograron reunirse con el 21º Batallón. Al amanecer del 21 de mayo, no quedaba ninguna tropa neozelandesa dentro del perímetro del aeródromo. Desde las nuevas posiciones, solo podían batir con fuego directo el extremo oriental de la pista.
Maleme estaba perdido antes de empezar el segundo día. Putic y Freyberg habían sido engañados por el informe de Hargest y por errores de valoración que los mantuvieron indecisos en el momento decisivo. Mientras dudaban, el general Student tomó la decisión opuesta: arriesgarlo todo en Maleme. A primera hora, el capitán Clay comprobó que la parte occidental del campo estaba libre de fuego directo. Student ordenó trasladar desde Tanagra a la 5ª División de Montaña. Esa tarde comenzaron a aterrizar los primeros Junkers 52 con tropas del 100º Regimiento de Montaña. Aunque muchos aparatos fueron alcanzados por la artillería británica, los alemanes mantuvieron la pista operativa, retiraron aviones dañados y obligaron a prisioneros a reparar cráteres bajo amenaza de muerte. El flujo constante de transportes impresionó incluso a los oficiales aliados en Creforce. En apenas 70 segundos, un avión aterrizaba, descargaba y despegaba. Solo entonces aceptaron la necesidad de contraatacar Maleme, pero la fuerza asignada era insuficiente frente a una posición ya reforzada. Mientras los británicos aún se reorganizaban, los alemanes consolidaban su cabeza de puente aérea. La retirada aliada y los abandonados. La noche del 21 de mayo, mientras en los cuarteles aliados aún se discutían contraataques, en el mar se libraba otra batalla decisiva. Mandos británicos creían inminente un desembarco sobre la Canea, pero la flotilla alemana avanzaba con refuerzos y munición. Aquella confusión retuvo tropas lejos de Maleme y terminaría costando la isla. La fuerza naval alemana era improvisada y vulnerable. Pequeños barcos griegos de madera, llamados caíques, viejos vapores y escoltas italianas, preparados como apoyo si los aeródromos quedaban inutilizados. La Royal Navy dominaba la superficie del Mediterráneo. Aunque sin cobertura aérea, cada operación implicaba enormes riesgos. Aún así, Cunningham ordenó barrer el mar cada noche para impedir que cualquier transporte alcanzara Creta. Horas después, los británicos localizaron el convoy. Sus cruceros avanzaron en la oscuridad y encendieron reflectores sobre la flotilla. El destructor italiano Lupo cargó, lanzando torpedos para cubrir a los transportes, pero quedó bajo un fuego muy superior. Luego comenzó la destrucción del convoy. Los caíques, de madera y sin protección, quedaron atrapados bajo cañones y ametralladoras. Algunos soldados se arrojaron al mar, mientras otros intentaban rendirse. Al amanecer, la mayoría de las naves estaba hundida o dispersa. En Creforce, Freyberg creyó haber frustrado la amenaza principal. Muchos oficiales se fueron a dormir convencidos de que la batalla estaba casi resuelta. Cuando amaneció el 22 de mayo, la oportunidad de recuperar el aeródromo casi se había perdido. El contraataque comenzó tarde y chocó con paracaidistas atrincherados entre viñedos, casas de campo y posiciones improvisadas. Cada minuto perdido favorecía al enemigo. El teniente Charles Upham recordaría un fuego de ametralladoras casi continuo. Aún así, los neozelandeses cargaron de frente y lanzaron granadas a corta distancia. Hubo fuertes bajas en ambos bandos. Los maoríes también avanzaron con dureza hasta chocar con defensas sólidas. 2 tanques quedaron fuera de combate, uno por un cañón Bofors capturado y otro por avería mecánica. Con el amanecer llegaron los cazas alemanes, ametrallando a las tropas expuestas en terreno abierto. Una compañía del 20º Batallón logró aproximarse al extremo oriental del aeródromo. Varios Junkers dañados seguían sobre la pista. Parecía posible irrumpir, pero los paracaidistas de Ramke concentraron morteros y armas automáticas sobre los atacantes. Sin cobertura suficiente y bajo ataques aéreos, los hombres retrocedieron entre cañaverales altos. Un mensaje mal interpretado terminó ordenando retirada hasta la línea inicial. La oportunidad más seria de recuperar Maleme se cerró allí. La pista quedó definitivamente en manos alemanas. Incluso entonces, algunos reportes aliados describían erróneamente una posible evacuación enemiga. Se hablaba de aviones que aterrizaban y despegaban, de incendios en el campo y de aparente calma. La realidad era opuesta. Cada aterrizaje reforzaba el dominio alemán del sector occidental de Creta. Cuando se comprendió la magnitud del error, ya no quedaban reservas suficientes para revertir la situación. Ese mismo 22 de mayo, la Royal Navy sufrió una jornada devastadora. Cunningham insistió en impedir que una segunda flotilla alcanzara la isla. El contraalmirante King
penetró otra vez en aguas peligrosas con 3 cruceros y 4 destructores. Hundieron algunos caiques, pero quedaron bajo ataque aéreo continuo. El crucero Naiad fue dañado. El Carlisle recibió impactos. Luego llegaron nuevas oleadas de bombarderos. La situación empeoró rápidamente. El destructor Greyhound fue hundido. Los cruceros Gloucester y Fiji, enviados a cubrir rescates, quedaron expuestos con pocas reservas de proyectiles. El Gloucester recibió varias bombas y se perdió con 722 marinos muertos. Más tarde, el Fiji fue alcanzado y volcó. Centenares de supervivientes pasaron horas en el agua hasta ser recogidos por los destructores Kandahar y Kingston. En una sola jornada, la flota británica perdió 2 cruceros y un destructor, mientras otros grandes buques resultaban dañados. La superioridad aérea alemana hacía ya insostenible la permanencia naval cerca de Creta. El equilibrio estratégico se quebró. La marina podía dominar la noche, pero la Luftwaffe dominaba el día. Sin aeródromos seguros en la isla, esa ecuación condenaba cualquier defensa prolongada. En paralelo, el rey Jorge II y miembros del gobierno cruzaban las Montañas Blancas hacia la costa sur, escoltados por tropas neozelandesas. Finalmente, alcanzaron Air Roumeli, donde destructores británicos preparaban su evacuación. Incluso, el aparato político griego abandonaba Creta antes del desenlace final. Mientras el mando intentaba organizar la retirada, unidades enteras retrocedieron hacia Suda Bay y luego hacia la costa sur. Otras quedaron aisladas sin transporte ni comunicaciones claras. Ya no se luchaba por conservar la isla, sino por escapar de ella. El terror nazi, fusilamientos y aldeas borradas del mapa. Tras el fin de los combates, Creta entró en un breve silencio marcado por la confusión y la rabia. Muchos isleños no comprendían la retirada británica ni que se les hubiera negado armamento mientras combatían por su cuenta. Esa frustración duró poco. La presencia alemana transformó rápidamente el descontento en odio abierto hacia el ocupante. La Wehrmacht acababa de sufrir en la isla las pérdidas más graves de toda su guerra hasta ese momento, y entre sus filas creció un deseo inmediato de venganza. Para numerosos mandos, la resistencia civil cretense resultaba más ofensiva que la acción militar británica. Los paracaidistas alemanes habían sido entrenados bajo una disciplina que distinguía entre soldados regulares y combatientes irregulares. En esa lógica, cualquier campesino armado, anciano con fusil antiguo o vecino que atacara desde su aldea, era considerado un enemigo sin derechos. Esa reacción provocó un resentimiento profundo. Muy pronto circularon relatos sobre mutilaciones y ataques contra heridos alemanes. Muchas de esas versiones fueron exageradas. Otras nunca pudieron probarse, pero bastaron para justificar una política de terror inmediato. Hermann Göring ordenó una investigación judicial y represalias simultáneas. Antes de que los jueces militares terminaran de recoger testimonios, las ejecuciones ya habían comenzado. El 31 de mayo, el general Kurt Student emitió una orden que autorizaba fusilamientos, multas colectivas, incendios de aldeas y exterminio de la población masculina en zonas consideradas hostiles. Exigía rapidez absoluta y eliminación de formalidades. Para los habitantes de Creta, aquello significó que cualquier denuncia, sospecha o simple acusación podía terminar en una matanza sin proceso alguno. Algunos oficiales alemanes protestaron contra esas medidas indiscriminadas. El mayor conde von Uxkull, jefe de Estado Mayor de la división paracaidista, rechazó el plan con dureza. Otros, como el coronel Bruno Breyer, ridiculizaron los rumores más extremos usados para justificar asesinatos. Sin embargo, también hubo mandos dispuestos a dirigir pelotones de ejecución. La maquinaria represiva ya estaba en marcha y dependía menos de debates internos que de una voluntad política clara: imponer obediencia mediante el miedo. Uno de los primeros episodios ocurrió en Condomari. Allí, cerca de 60 civiles fueron alineados y fusilados. La ejecución fue dirigida por el teniente Horst Treves, oficial endurecido por los combates. Un periodista alemán, Franz Peter Weixler, fotografió aquellas escenas. Lejos de premiarlo, las autoridades lo sometieron a consejo de guerra por ayudar después a escapar a un cretense.
Incluso dentro del aparato alemán, documentar ciertos crímenes podía convertirse en delito. En Castelli-Quissamou, donde una unidad germana había sufrido fuertes bajas, tropas alemanas ejecutaron a unos 200 hombres basándose en acusaciones de mutilación de cadáveres. Investigaciones posteriores redujeron drásticamente los casos comprobables, pero las muertes ya se habían consumado. Otras localidades como Cacopetro, Floria y Prases también padecieron castigos colectivos. Los propios registros alemanes reconocieron después 698 ejecuciones de supuestos combatientes irregulares y otros 180 hombres eliminados bajo órdenes especiales de exterminio territorial. El 3 de junio llegó uno de los símbolos más recordados del terror ocupante, Candanos. La población había resistido el avance alemán hacia la costa sur. Como respuesta, el pueblo fue arrasado. Sobre las ruinas ennegrecidas, los invasores colocaron una proclama anunciando que Candanos había sido destruida en represalia por la muerte de 25 soldados alemanes. No era solo castigo militar, era un mensaje dirigido a toda la isla. Cada foco de resistencia podía desaparecer del mapa. Las expediciones punitivas continuaron durante el verano. El 1 de agosto, una operación al sur de Canea destruyó nuevas aldeas, entre ellas Aliquianú, Furnés y Esquenes. En esa acción fueron fusilados 145 hombres y 2 mujeres, la mayoría procedentes de Furnes. Para entonces, miles de familias vivían entre ruinas, desplazamientos y desapariciones. Muchos hombres se ocultaban en montañas o barrancos para evitar redadas. Otros simplemente fueron vistos por última vez al ser cargados en camiones militares. Incluso autoridades eclesiásticas intentaron frenar la espiral. Agatángelos Chirouakis, obispo de Quidonia y Apocoronas, advirtió al nuevo comandante alemán, el general Waldemar Andrae, que la violencia solo produciría más sangre en ambos bandos. Andrae parecía entenderlo, pero decidió primero una demostración de fuerza. Esa fórmula terminó siendo otra operación represiva. El 1 de septiembre, cerca de 2.000 soldados de montaña rodearon la llanura de Omalos, en las Montañas Blancas. La incursión encontró resistencia limitada, pero los tribunales expedicionarios improvisados condenaron a 110 hombres, entre ellos 39 civiles y 6 militares británicos. La mayoría enfrentó ejecución sumaria. Desde el inicio de la invasión hasta el 9 de septiembre de 1941, 1.135 cretenses habían sido ejecutados. Solo 224 recibieron siquiera una sentencia militar formal. El resto murió sin garantías jurídicas, bajo decisiones administrativas o castigos instantáneos. Mientras tanto, la propaganda alemana intentó presentar una imagen opuesta. Revistas oficiales mostraban paracaidistas sonrientes con niños locales, asegurando que no existían resentimientos en Creta. La realidad era distinta. El odio hacia el ocupante se había consolidado y en muchos lugares cualquier símbolo alemán era destruido. Incluso después de la guerra, maquinaria usada por los invasores fue atacada únicamente por haber pertenecido al enemigo. La isla quedó dividida en 2 zonas. Alemania controló Canea, Retimno y Heraclión, además de los principales puertos y ciudades. Italia recibió los sectores orientales de Siteia y la City, bajo la división Siena del general Angelo Carta, con sede en Neápolis. La administración italiana fue mucho más relajada y en ocasiones toleró escondites de perseguidos políticos. Numerosos buscados encontraron refugio allí, lejos del rigor alemán. En la zona germana se estableció una red de guarniciones urbanas y pequeños puestos rurales dirigidos por suboficiales. En la costa sur, donde pronto comenzarían contactos clandestinos con los británicos, se levantó una cadena de puestos de vigilancia para impedir desembarcos secretos. Aún así, las regiones montañosas seguían siendo difíciles de dominar. Patrullas alemanas evitaban internarse en ciertos sectores y disparaban contra matorrales antes de avanzar por temor a emboscadas. Las grandes ciudades sufrieron otra forma de opresión: hambre, mercado negro y vigilancia constante. La escasez de cuero obligó a fabricar suelas con neumáticos viejos, y conseguir comida era cada vez más difícil para quienes no tenían familiares campesinos. Aún así, la corrupción apareció entre oficiales alemanes y suboficiales.
Algunas familias lograron liberar detenidos entregando alimentos o favores a intermediarios ligados a la ocupación. También la comunidad judía de Creta fue golpeada. Cerca de 200 judíos, sobre todo de Canea y Heraclión, fueron detenidos en operaciones nocturnas, enviados a prisiones y embarcados hacia el continente. Informes posteriores indicaron que gran parte murió cuando la nave que los transportaba fue hundida en el mar. Sin embargo, el terror no destruyó la resistencia. Monasterios como Preveli ayudaron a evacuar hombres hacia Egipto. Familias enteras escondieron extranjeros, aún sabiendo que la pena podía ser la muerte. En pueblos como Asigonia, empezaban a surgir futuros líderes clandestinos. La isla que se negó a morir. El año 1943 alteró el equilibrio de la ocupación. Tras las derrotas alemanas en El Alamein y Stalingrado, el mando del eje comenzó a temer un desembarco aliado en Grecia o en Creta. Desde enero reforzaron la isla con tanques, transporte motorizado y nuevas tropas, pese a que el frente ruso reclamaba hombres con urgencia. El teniente Tavana, oficial italiano de contraespionaje que más tarde desertaría hacia los británicos, calculó una guarnición de 45.000 alemanes y 32.000 italianos. La fortaleza cretense volvió a convertirse en prioridad estratégica. Los alemanes ordenaron minar puentes, ampliar depósitos de munición y excavar puestos de mando subterráneos. Las defensas de la bahía de Suda fueron reforzadas nuevamente. Varias unidades practicaron combate urbano con infantería, carros y artillería combinados. La guarnición de Askifou fue triplicada para cubrir los pasos hacia Sfakia. Columnas móviles ensayaban contragolpes ante hipotéticos desembarcos. El general Bruno Breyer proclamó que Creta sería defendida hasta el último hombre y la última bala. Aquellas consignas no elevaron la moral. El temor central alemán no era solo una invasión exterior, sino una sublevación cretense en su retaguardia. Informes británicos enviados a El Cairo señalaban que los ocupantes sabían perfectamente cuánto los odiaba la población. Aún así, muchos soldados parecían sorprendidos de no ser aceptados. Esa contradicción convivía con requisas abusivas, trabajos forzados y pagos ridículos. 700 dracmas por una jornada, cantidad que no alcanzaba para 2 huevos, y 120 por una vaca, apenas suficiente para unos cigarrillos. La ocupación vivía del país sometido. Se requisaban animales, se robaban ovejas en gran escala, y casi ningún suministro llegaba desde Alemania. El general Friedrich Wilhelm Müller impuso patrullas agresivas para intimidar a la población. Pero en las montañas ocurría lo contrario. Las patrullas alemanas avanzaban con miedo. En una aldea, un teniente alojado en una casa bloqueó la puerta con una taza y una palangana como alarma improvisada. Al amanecer apareció sentado en la cama, aferrado a su subfusil, aterrado. Las búsquedas de armas se intensificaron. Destacamentos de 50 hombres realizaban registros rápidos, mientras operaciones mayores de entre 200 y 500 soldados cercaban pueblos durante la noche y entraban al alba. La población era encerrada en iglesias o escuelas mientras levantaban suelos y huertos. Muchas redadas partían de denuncias de espías, aunque con frecuencia la información llegaba tarde o era imprecisa. Esa ineficacia permitió sobrevivir a varias redes clandestinas. En enero de 1943, una incursión en Alones descubrió una batería de radio enterrada en el jardín del sacerdote Juan Alevizakis, figura respetada de la resistencia. El cura huyó a las montañas, igual que 2 operadores británicos. Su hijo fue arrestado con cartas comprometedoras. Mientras tanto, los vecinos escondieron con rapidez el motor de carga y el resto del equipo que los alemanes no habían encontrado en la primera inspección. La población aprendía a reaccionar en minutos. Pocos días después, tropas alemanas entraron en Asigonia buscando a George Psychoundakis. Esta vez llevaron al delator oculto bajo una capa impermeable. Otra denuncia provocó una gran operación en Apocoronas, alrededor de Gurnes. Allí rodearon una cabaña quesera llamada La Colmena, abandonada solo un día antes por Paddy Lake Fermor, Arthur Rede, el operador Alec Tarbes y los guías Gianni Tsangarakis y George Psychoundakis. Desde otra montaña,
británicos y cretenses, observaron a unos 200 soldados registrar la zona. El grupo decidió separarse. Leigh Fermor, Reed y Tsangarakis treparon a un gran ciprés cubierto de nieve y permanecieron ocultos en sus ramas hasta casi la noche. El 25 de enero fue recordado luego como Oak Apple Day, aludiendo a la célebre huida del rey Carlos II inglés. En marzo, llegó una traición mucho más grave. Los alemanes recibieron aviso de un caique que transportaba oficiales cretenses hacia Oriente Medio y lo interceptaron en el mar, hundiéndolo a cañonazos frente a la costa suroccidental. Con la moral alemana debilitada, Dunbabin, Leigh Fermor y Fielding lanzaron una campaña psicológica. Prepararon octavillas en alemán dirigidas a la nostalgia y el aislamiento de los soldados. Algunas llevaban sellos falsos con águilas nazis y mensajes en griego ordenando entregar el papel al primer alemán encontrado. Así aseguraban su circulación, protegían a la población local y ridiculizaban a los oficiales. También aparecieron pintadas nocturnas cerca de barracones y puestos. Scheiß Hitler, Heil Stalin, queremos volver a casa, el Führer es un cerdo. Leigh Fermor redactó otra proclama amenazante firmada por Black Dimitiri Archegos of Central Crete, donde advertía que ojos cretenses vigilaban cada paso alemán y que la venganza se acercaba. Los ocupantes, convencidos de que jamás ganarían simpatías, intentaron al menos sembrar neutralidad ante una eventual invasión británica. Su propaganda atacó menos a Londres y concentró el discurso contra los comunistas. El mando alemán, influido por Rusia, veía en Elas una amenaza futura mayor. En la isla crecía la pugna política entre nacionalistas y comunistas. Oficiales británicos intentaron evitar una ruptura abierta entre grupos benicelistas y EAM Elas. El general Mandakas, principal militar cretense cercano a la izquierda, era considerado por algunos británicos un hombre prudente y ambicioso que creía poder controlar a Elas. Los comunistas, viendo sus límites como líder carismático, buscaron atraer a Manoli Bandoubas, jefe popular en las montañas de Heraklion y con fuerte apoyo campesino. Bandoubas interesaba a todos. Los británicos temían el avance comunista y trataron de apartarlo de esa influencia. Le ofrecieron consultas con el cuartel general de Oriente Medio, esperando sacarlo temporalmente del entorno izquierdista. Él sospechó una maniobra y rechazó la invitación en público, proclamando que su lugar estaba con sus hombres en el campo. La historia se difundió rápidamente. Los generales británicos lo requerían, pero él prefería quedarse luchando con sus compatriotas. La misión británica insistió y le concedió el grandilocuente título de Chief of Franks Tireurs of the Province of Heraklion. Bandoubas omitió luego la parte provincial para hacerlo sonar pancretés. Cuando el rey Jorge II envió un saludo a la resistencia, impulsado desde el Cairo, Bandoubas respondió con entusiasmo monárquico, pese a ser esperanza comunista reciente. Declaró que estaban unidos al rey para golpear al lobo satánico. Las lealtades en Creta cambiaban con rapidez. En abril, los comunistas cometieron su mayor error político. Convocaron una conferencia pancretensa en Carines e invitaron a todos los grupos salvo a los británicos. El mayor Christos Tsifakis, héroe de Retimno, se retiró al descubrir la exclusión. Entre las resoluciones propuestas figuraba una abiertamente antibritánica y otra donde Grecia renunciaba a Epiro del Norte, Tracia y partes de Macedonia por no ser étnicamente griegas. Muchos patriotas consideraron aquello traición. La reunión terminó en escándalo. Tras ese fracaso, la organización nacionalista EOK celebró el 15 de junio una reunión general en Prines y nombró responsables políticos y militares para Canea, Retimno, Heraklion y la City. En Canea existía una estructura administrativa clandestina formada por personas que ocupaban cargos oficiales bajo los alemanes mientras ayudaban en secreto a los aliados. Destacaba Nikolaos Skoulas, alcalde de la ciudad. Entre los jóvenes colaboraban Konstantinos Mitsotakis, Manousos Manusakis y Mikhaili Botonakis, con la red de inteligencia de Marco Spanoudakis. Retimno contaba con una red organizada por el mayor Tsifakis, que había unido benicelistas, monárquicos y comunistas desde 1941, aunque estos últimos quedaron marginados tras Carines. Allí también funcionaba uno de los mejores modelos organizativos de toda la isla.
el Consejo del Valle de Amari, apodado por los británicos Lotus Land County Council. Su coordinador era el maestro Alexandras Kokonas, muy querido en Yerakari. En la City, el coronel Nicolaos Plebres dirigía fuerzas con numerosos veteranos de la quinta división cretense. Pero Tom Dunbabin y Sandy Rendell sospechaban de él desde que fue liberado con rapidez por los alemanes tras una redada en Neápolis. 18 meses después, recibiría armas germanas para combatir comunistas. En Heraklion, se había creado el Comité de Asesores Civiles con figuras eclesiásticas y académicas. Su jefe militar, coronel Beteinakis, poseía valor muy superior a su juicio. El mayor recurso de Heraklion era la red informativa dirigida primero por George Doundolakis y después por Miki Akoumianakis, hijo del capataz de Sir Arthur Evans en Knossos. Por ello, recibió el nombre clave de Minoan Mike. La parte estrictamente de inteligencia pasó a manos de una misión ISLD llegada el 12 de mayo. Regresó también Ralph Stockbridge, antiguo operador de Jack Smith Hughes, ahora capitán, acompañado por John Stanley. Ambos llegaron en el submarino griego Papanikolis, mandado por el capitán Athanasios Spanidis, célebre por acciones audaces en el Adriático. Desembarcados entre Retimno y Heraklion, demasiado lejos de la costa, tuvieron que remar en una pequeña lancha circular que apenas avanzaba. Llevaban incluso palomas mensajeras. Al acercarse, vieron pescadores y pronunciaron la contraseña convenida: «Hemos venido por las abejas». Los hombres huyeron creyendo que eran alemanes. Al tocar tierra descubrieron que habían caído en un campo minado. Finalmente, hallaron a su contacto, Paddy Leigh Fermor. Los condujo al monasterio de Bosacou y luego a un redil de piedra de la familia Dramaundanis, en las laderas de Lida, sobre Anoia. Allí se preparaba una evacuación hacia Egipto. El 25 de mayo ocurrió una tragedia. Al oír aviso de patrulla alemana en Anoia, Leigh Fermor revisó su fusil. No vio una bala en el cargador. Al cerrar el cerrojo y accionar el disparador, el arma se disparó e hirió en el muslo a Yanni Tsangarakis. La herida pareció menor. Fue vendado y enviaron a buscar un médico, pero murió poco después. Lo enterraron bajo 2 encinas, ocultando la tumba con piedras y espinos. Leigh Fermor quedó devastado. Peor aún, algunas personas difundieron que la muerte había sido planeada e intentaron convencer a la familia. La amargura duró años, hasta que amigos comunes, sobre todo George Psychoundakis, restablecieron la verdad. Décadas más tarde, Leigh Fermor y su esposa Joan serían padrinos de una sobrina nieta de Yanni, llamada Joanna. Mientras tanto, Petra K. Georgis volvió de El Cairo el 7 de junio tras contactos con la OSS estadounidense, que prometía armas y dinero. Nada de eso se materializó. Poco después, los alemanes atacaron su banda sobre Gorizia. Escapó con solo 7 hombres tras un combate de todo el día, donde los atacantes perdieron 13 muertos. En represalia, expulsaron a la población y destruyeron Gorizia, con bombarderos Stuka en picado. En el oeste, Sam Fielding coordinaba la evacuación final de rezagados aliados ocultos desde 1941. Llegó el sargento neozelandés Tom Moir, de la organización MI9, encargado de sacar fugitivos. Localizó numerosos grupos y preparó una lanzadera marítima hacia Egipto. Entre los casos más difíciles estaba un australiano paralizado escondido en una cueva de Kiriakoselia. Pero Moir fue capturado el 6 de mayo y enviado como prisionero de guerra a Grecia tras convencer a los alemanes de que nunca había abandonado la isla. Fielding asumió la operación y reunió dispersos en un escondite boscoso sobre Kustoyerako. La evacuación debía hacerse la noche del 7 de mayo. El australiano paralizado iba a salir disfrazado de anciana enferma sobre un burro. En el último momento, se negó a poner en riesgo a otros, convencido de que no sobreviviría al trayecto. Murió poco después. La guerra clandestina estaba llena de decisiones sin salida. En junio, Schubert, nuevo jefe de contraespionaje, apareció en Koumara acompañado por colaboradores cretenses fingiendo ser oficiales británicos. Un muchacho sospechó del engaño e intentó huir. Lo capturaron y lo mataron allí mismo.
Vecinos acudieron al oír el disparo y Schubert escapó antes de que reaccionaran. A finales de julio regresó George Psychoundakis, acompañado por una de las figuras más célebres de la resistencia, el sargento Dudley Perkins, neozelandés conocido como Kiwi para los británicos y Vasili para los cretenses. Veterano de Gálatas y fugado de un campo de prisioneros, era un jefe natural de guerrilla, audaz y brillante tácticamente. Perkins fue enviado al Celino, donde trabajó con Alec Tarbes y entrenó a la banda de la familia Paterakis. Con menos de 20 hombres, pronto formó uno de los grupos más eficaces de la isla. Tras un lanzamiento en paracaídas, recibieron Sten, Bren y Thompson. La resistencia entraba en una nueva fase armada. Ese mismo verano, aumentaron las tensiones políticas. El general Mandakas exigía armas alegando reconocimiento británico a EAM y ELAS. Su entorno presionó a Sam Fielding para que lo aceptara como líder de toda la resistencia, pero este solo accedería si aceptaba la cadena de mando aliada. Mandakas se negó y la disputa quedó estancada. El general nazi que desapareció. A fines de 1943, Sandy Rendell recibió en las montañas de la City un mensaje enviado por Tom Dunbabin. Patrick Lake Fermor regresaría a Creta en paracaídas acompañado por un pequeño equipo llegado desde Brindisi. La misión era extraordinaria incluso para los estándares de la guerra clandestina: capturar a un general alemán y sacarlo vivo de una isla ocupada por decenas de miles de soldados enemigos. No se trataba de sabotaje ni de espionaje. Era un golpe directo al prestigio del Reich. La idea no era nueva. Ya en junio de 1942 se había considerado secuestrar al general Andrae, comandante de la fortaleza de Creta. Andrae había pedido a Manousos Manousakis que lo guiara en una cacería de íbices por las Montañas Blancas. Manousakis avisó a Marco Spanoudakis, jefe de la Red Queens, y este habló del plan con Sean Fielding. El SOE en el Cairo aprobó la operación, pero organizarla resultó casi imposible. Además, el ataque de Jellicoe obligó a suspender todo cuando Andrae fue requerido en Heraklion para ordenar ejecuciones. La propuesta renació en 1944. Tras varios retrasos, el lanzamiento quedó fijado para la noche del 4 de febrero sobre la meseta de Cattaro. Lake Fermor saltó primero. El avión debía girar y regresar para dejar al resto uno por uno, pues la zona era demasiado estrecha. Él marcaría la señal con una linterna desde tierra. Pero las nubes cerraron el paso. Los hombres abajo escucharon al aparato girar una y otra vez sin éxito hasta alejarse hacia el mar. Lake Fermor se ocultó con Rendell en una cueva sobre Tapais. Las semanas siguientes fueron una cadena de mensajes confusos entre Creta y el Cairo. 7 lanzamientos fueron cancelados en el último instante. Los vuelos repetidos llamaron la atención alemana. Suponiendo que había desembarcado una fuerza numerosa, duplicaron la guarnición de Kritsa, de 50 a 100 hombres. Hubo al menos una compensación. 2 patrullas germanas se toparon de noche y se tirotearon entre sí, dejando muertos y heridos. Durante esos días también apareció un escuadrón cazatraidores procedente de la banda de Bandubas. Llevaban consigo a un delator capturado con el viejo método del falso arresto, usando uniformes y documentación alemana. Solicitaron autorización para ejecutarlo. Rendell y Lake Fermor la concedieron, aunque enviaron hombres propios para impedir crueldades innecesarias. En toda la isla, los colaboradores estaban siendo perseguidos. En mezcla, un grupo de ELAS abatió a 8 integrantes de los temidos Schuberayos. Poco después, los alemanes disolvieron el Jagdkommando Schubert. El 24 de marzo, mientras Rendell estaba ausente, llegaron nuevos visitantes a la cueva. Eran 3 jefes comunistas convertidos ya en líderes armados: Yanni Bodias en Heraklion, Samaritis en la City y Mitsos o Papas, famoso por haber hundido solo un barco enemigo. Querían discutir el National Bands Agreement firmado en Grecia continental entre Elas y Edes. También exigían armas. Lake Fermor admitió que la petición tenía fundamento y prometió recomendarla, aunque en privado temía una futura guerra interna. Finalmente, al abandonarse los intentos de lanzamiento aéreo, el resto del equipo arribó por mar la noche del 4 de abril en Tsutsuro.
Una lancha los dejó mediante bote auxiliar. En el viaje de regreso embarcaron 4 desertores de la Luftwaffe y una mecanógrafa del cuartel alemán de Hierapetra llamada Antonia, quien había entregado información decisiva a la resistencia. En la playa aguardaban Lake Fermor y Rendell. Los recién llegados eran el capitán William Stanley Moss, joven oficial de los Coldstream Guards, Manoli Paterakis, veterano combatiente y ex gendarme de Selino, y George Tirakis, cretense del Valle de Amari, ligado al PSOE desde el comienzo. También acudieron Gregory Knarakis, que en 1942 había rescatado al sargento Joe Bradley, y Antoni Papaleonidas. Una vez internados en zona segura, sacrificaron 2 cabras para alimentar al grupo. Tras 17 meses acumulados en la isla, Lake Fermor se sentía casi uno más entre los cretenses. El desastre de Vianos lo había marcado profundamente. Quería ejecutar una acción sin derramamiento de sangre que golpeara al ocupante y al mismo tiempo uniera facciones rivales. En la reunión operativa explicó que el objetivo inicial, el general Müller, responsable de numerosas atrocidades, había sido sustituido por el mayor general Heinrich Kreipe, recién llegado del frente ruso. El cambio no alteró la decisión. Para los británicos, cualquier general capturado serviría. El plan consistía en actuar en la zona relativamente abierta entre el cuartel de Arcanes y la residencia oficial del mando en Knossos, la Villa Ariadne, antigua base arqueológica de John Pendlebury. 2 días después del desembarco, el grupo se reunió con Athanasios Burtsalis, viejo capitán originario de Asia Menor. Evaluaron usar a sus andartes como fuerza de cobertura si algo salía mal. La base temporal quedó en Kastamonitsa. Allí llegó Miki Akumianakis, desde Heraklion en autobús. Vestido de ciudad entre montañeses con botas y pantalones anchos, parecía fuera de lugar. Sin embargo, era uno de los hombres clave. Conocía Knossos mejor que nadie por haberse criado allí. Había cultivado amistad con el chofer del general y hasta había pasado una noche en la Villa Ariadne. Durante un reconocimiento ofreció sin pensar un cigarrillo inglés a un sargento alemán y salió del paso diciendo que procedía del mercado negro. Mientras el grueso del grupo se escondía en una cueva, Lake Fermor y Akumianakis estudiaron la ruta entre Arcanes y Knossos. El primero prefería irrumpir dentro de la villa, pero Miki lo disuadió. Doble alambrada, guardias abundantes y terreno cerrado. Durante una inspección vieron pasar a Kreipe en coche oficial. Le saludaron por impulso. El general, sorprendido, devolvió el gesto. Allí nació la idea definitiva, llevárselo en su propio automóvil. Se eligió como punto de emboscada la unión de la carretera de Arcanes con la vía Heraklion-Castelli. Akumianakis partió a conseguir 2 uniformes alemanes para los británicos. A la vez, se incorporaron Elias Athanasakis, estudiante encargado de vigilar la villa, Nikos Komis, Dmitiri Tsatsas y Pablos Zografistos, dueño de un viñedo cercano al cruce. También aparecieron prisioneros rusos fugados de un batallón de trabajo, aunque luego fueron enviados a otro escondite. Lake Fermor y Moss decidieron pedir ayuda a Burtsalis como barrera de emergencia. El veterano llegó con 14 hombres tras una marcha rapidísima. Sin embargo, la operación se pospuso 2 veces y campesinos locales detectaron la presencia de forasteros, obligando a retirar a la fuerza auxiliar. A última hora se sumaron 2 gendarmes amigos de Lake Fermor, Antoni Zoidakis y Stratis Saviolakis. En total, quedaban 11 hombres. Si aparecía un camión lleno de soldados, apenas podrían resistir minutos. Durante 3 tardes consecutivas, esperaron en vano. Kreipe regresaba demasiado temprano a la Villa Ariadne. El 25 de abril comenzó a llover y tuvieron que abandonar el cauce seco, donde se ocultaban porque vecinos buscaban caracoles. El 26 de abril, el general no apareció antes del anochecer. Tomaron tabletas de bencedrina para mantenerse alerta y ocuparon posiciones. A las 9:30 de la noche, tras varias falsas alarmas, llegaron los faros correctos. Elias Athanasakis había memorizado durante días la forma exacta de aquellas luces. Dio la señal. Cientos de metros más abajo, sonó una campanilla conectada por cable hasta donde aguardaban Moss y Lake Fermor con uniforme alemán. Salieron al centro del camino e hicieron detener el coche. Cada uno se aproximó por un lado. Lake Fermor alumbró al ocupante y exigió documentación.
El conductor protestó. Moss abrió la puerta y lo golpeó con una porra flexible. Desde atrás, los cretenses lo arrastraron fuera. Al otro lado, Leigh Fermor apuntó con su Colt y sacó a Kreipe, mientras Paterakis y otros dos lo esposaban. Koumianakis, dominado por el momento, gritó al general: ¿Qué buscan ustedes en Creta? Los saludos se abrieron paso uno tras otro. Superaron también la puerta de Canea, la más vigilada. Ya en la carretera de Retimno, cerca de Yeni-Gabe, abandonaron el vehículo y se dividieron. Moss marchó a pie con el prisionero hacia Anoia. Leigh Fermor siguió con Tirakis para dejar el automóvil cerca de la costa y simular una extracción inmediata por submarino. Sobre el asiento delantero dejaron una carta al mando alemán afirmando que la acción había sido organizada enteramente desde Egipto, sin participación local, para impedir represalias. Comenzó entonces la parte más dura: cruzar Creta con un general cautivo mientras miles de soldados lo buscaban. Aviones Fieseler Storch sobrevolaban el Ida arrojando panfletos que amenazaban destruir pueblos enteros si Kreipe no era entregado. Sin embargo, aldeanos y guerrilleros guardaron silencio. Centenares conocieron su paradero y ningún espía logró vender la noticia. Hubo cordones enemigos, cambios de ruta, lluvias continuas y jornadas agotadoras. Kreipe cayó de una mula por una ladera rocosa y se lesionó el hombro. Durante días avanzaron de refugio en refugio hacia el oeste. Finalmente, se coordinó la evacuación en una playa próxima a Rodakino. La noche del 14 de mayo, una lancha respondió a la señal Morse desde tierra. El grupo de cobertura desembarcó esperando combate, pero halló una multitud de andartes reunidos para despedir a la partida. Antes de embarcar, los hombres dejaron botas, armas sobrantes y raciones para quienes quedaban en la playa. Kreipe entró en cautiverio con compostura creciente. Leigh Fermor, en cambio, llegó a El Cairo enfermo y exhausto. Militarmente, la captura no alteró el curso de la guerra, pero destruyó la imagen de control absoluto que Alemania afirmaba tener sobre la isla. Elevó la moral cretense y dejó al ocupante en ridículo ante Europa. Los que nunca volvieron. 3 días antes del desembarco aliado en Normandía, una pequeña misión de la Organization of Strategic Services, equivalente estadounidense del SOE, llegó a Creta en la misma embarcación que transportaba al teniente Hugh Fraser, del 7º Hussars. El grupo, dirigido por el coronel McGlasson, debía recoger información política y militar. Reclamó autonomía respecto de los británicos y permaneció pocas semanas en el extremo occidental de la isla. Poco después desembarcó otro norteamericano, el mayor Bill Royce. Desde entonces, la estructura clandestina pasó a llamarse Allied Military Mission. El verano de 1944 trajo nuevas incursiones del Special Boat Squadron. Sandy Rendell recibió aviso en junio para asistir a una fuerza que llegaría por mar. A diferencia de operaciones anteriores, el objetivo principal no serían aeródromos, sino depósitos de combustible. La intención era obligar a los alemanes, escasos ya de carburante, a enviar un petrolero vulnerable a submarinos aliados. Los ataques debían coincidir con acciones simultáneas en Grecia continental. A comienzos de julio llegó la avanzada del SBS al mando de Ian Patterson. Encontraron no solo a Rendell, sino una multitud de ayudantes cretenses con 23 mulas listas para transportar material. Los británicos jamás se acostumbraron al desprecio local por las normas de seguridad. 10 días después, desembarcó el grueso de la fuerza, y los equipos partieron hacia Castelli, Heraklion, Neápolis y Armenoi. El grupo destinado a Armenoi, dirigido por Dick Harman y guiado por Hugh Fraser y George Psychoundakis, recibió datos falsos de un informante llamado Saroudakis, quien aseguró que el combustible había sido retirado. Para evitar problemas con los ocupantes, los había engañado. Sin depósito que destruir, volaron un puente cerca de Koufi y emboscaron un camión, matando a 5 soldados. Fraser dejó una nota y equipo británico para atribuir la acción solo a comandos extranjeros y evitar castigos sobre civiles. Esa misma noche, 22 de julio, otras operaciones ampliaron el impacto. Mikali Xylouris, capitán firmemente pro-británico de la región de Anoia, atacó un puesto cercano a Dafnes con una banda poco experimentada,
y logró matar a 15 alemanes. En conjunto, las acciones destruyeron unas 165.000 galones de combustible. 2 miembros del SBS fueron capturados, John Lodwick y el bombardero Nixon. Ambos escaparían más tarde cuando partisanos yugoslavos asaltaron el tren que los llevaba a Alemania. Con las victorias soviéticas en el este y la apertura del frente de Normandía, la resistencia cretense creció con rapidez. Bandas en las montañas y reservistas en las ciudades aumentaron en número. Muchos querían figurar como resistentes antes de que terminara la guerra. También crecieron las tensiones entre EOK, nacionalista, y ELAS, dominado por comunistas. Ambos bandos se observaban con desconfianza, mientras los británicos intentaban evitar una guerra interna. El impulso insurreccional derivó pronto en represalias brutales. El 7 de agosto, el Feldwebel Ollenhauer subió desde Jenigave a Anoia con 7 hombres para reclutar mano de obra por la fuerza. Detuvo vecinos, mujeres y niños y comenzó a marcharlos hacia Retimno. 7 reservistas de ELAS, unidos por 5 lugareños, emboscaron la columna. Capturaron a Ollenhauer, a sus hombres y hasta a su perro. Más tarde ejecutaron a todos. Los habitantes de Anoia sabían lo que vendría. Abandonaron casas, escondieron bienes y tomaron armas antiguas. Billy Moss decidió atacar la columna alemana, que inevitablemente acudiría. Reunió a sus hombres, varios rusos fugados y combatientes de Silouris. Escogieron una curva cerca de Damastas y minaron un pequeño puente con granadas Hawkins. La emboscada degeneró en caos. Tuvieron que apartar rebaños, dispararon sobre vehículos equivocados y persiguieron ocupantes campo a través. Finalmente, apareció la verdadera fuerza alemana, un camión con infantería y un coche blindado. 15 subfusiles Sten aniquilaron al primer grupo. El blindado abatió a un guía de Anoia y a un ruso. Moss logró subir por detrás y lanzó una granada por la escotilla. Murieron cerca de 30 soldados, incluidos prisioneros rematados después. La victoria no salvó a Anoia. 5 días más tarde, los alemanes reunieron fuerzas mayores y emitieron una proclamación firmada por Müller el 13 de agosto de 1944. Acusaban al pueblo de espionaje británico, del asesinato del sargento de Jenigave, del sabotaje en Damastas, de proteger andartes y de haber servido de escala en el secuestro de Kreipe. Ordenaban arrasar la localidad y ejecutar a todo varón hallado en el pueblo o en un radio de 1 kilómetro. La mayor parte de Anoia fue incendiada. 30 habitantes fueron fusilados y otros 15 hombres murieron en las cercanías. Ese mismo día, Tom Dunbabin y Antoni Zoidakis cruzaban la carretera Armenoi-Retimno cuando 2 alemanes abrieron fuego sin aviso. Zoidakis cayó herido. Dunbabin abatió a uno y alcanzó al otro. Pero llegaron refuerzos enemigos. Capturaron a Zoidakis, lo ataron a un vehículo y lo arrastraron hasta matarlo. Su cadáver quedó expuesto varios días como advertencia. 5 días después de una conferencia fallida entre nacionalistas y comunistas en Melidoni, comenzó otra fase de terror. Entre el 22 y el 30 de agosto, varios batallones alemanes penetraron en el valle de Amari. Los habitantes fueron sorprendidos por completo. 9 pueblos fueron destruidos. 164 civiles murieron fusilados. Solo Yerakari perdió 43 vecinos. Las casas fueron saqueadas, cargadas en camiones rumbo a Retimno y luego incendiadas. El ganado fue requisado. Las bandas locales apenas pudieron responder. La magnitud de la fuerza alemana hacía suicida cualquier intento serio de intervención. Algunos combates menores costaron una docena de vidas germanas en los últimos días de la operación, pero no alteraron el resultado. Varias aldeas fueron arrasadas sin explicación y otras quedaron intactas por decisiones arbitrarias. Asigonia, pese a ser centro resistente, escapó. Muchos lo atribuyeron a la protección de San Jorge. En septiembre comenzó la retirada alemana desde puestos exteriores hacia el oeste de la isla. El Cairo ordenó cesar sabotajes que pusieran en peligro a la población. No todos obedecieron. El 11 de septiembre, una unidad de ELAS tomó sin sangre el puesto agrícola de Asomatón. Horas después, nacionalistas obligaron a liberar a los prisioneros y retirarse. El incidente desencadenó nuevos choques en Apostoloi
cuando guerrilleros atacaron 2 camiones militares. Los alemanes respondieron con refuerzos y artillería de campaña. Bombardearon el valle de Amari y Pandanasa. Un proyectil mató al doctor Stavroulakis mientras atendía heridos alemanes. Las cifras difundidas por los andartes fueron exageradas, pero sí hubo muertos y nuevos prisioneros ejecutados. Días después, el grupo de Silouris eliminó una patrulla de 14 hombres cerca de Siloriti. Sin embargo, el mando alemán evitó nuevas represalias masivas. La moral de sus tropas se derrumbaba. Las deserciones se multiplicaron. De 500 presos en la cárcel de Ayia, unos 150 eran italianos y otros 150 alemanes. El resto incluía rusos castigados. Muchos soldados temían tanto la guerra como caer en manos cretenses. La memoria de colaboradores y engaños previos había endurecido la conducta local contra desertores genuinos. El 11 de octubre llegó la liberación de Heraklion. Durante 10 días, ambos bandos se observaron armados. Los alemanes aún podían bombardear la ciudad. Finalmente, se retiraron sin combatir. Bill Royce y Sandy Rendell aparecieron uniformados cerca de la Newgate. Llegó Elas con Yanni Bodias montado en un pony adornado con margaritas. Petraka Georgis entró en un vehículo alemán capturado. Cuando el último convoy salió por la puerta de Canea, la multitud estalló en cantos y vítores. La alegría derivó pronto en venganza. Se exigió castigo para colaboradores. Hubo saqueos, amenazas y choques entre facciones. Oficiales británicos tuvieron que imponer calma en la ciudad. El 13 de octubre las últimas tropas alemanas abandonaron Retimno rumbo a Canea. Allí quedó un bolsillo fortificado en el oeste de la isla, donde miles de soldados del eje permanecieron cercados durante meses. El 8 de mayo de 1945 llegó el mensaje definitivo: rendición sin condiciones. Al día siguiente, la capitulación fue firmada en Heraklion. Pocos días después, las tropas alemanas fueron desarmadas mientras esperaban embarque en Suda Bay. Muchos cretenses resentían ver partir con vida a quienes habían ocupado la isla. Entonces comenzó otra tarea: reconstruir y buscar desaparecidos. Bajo pueblos quemados, barrancos, fosas improvisadas y caminos de retirada, quedaron cientos de víctimas sin nombre. Otros miles jamás regresaron de prisiones, fusilamientos o combates. La memoria quedó fragmentada entre guerra mundial, guerra civil y silencio posterior. En una isla famosa por playas y turismo, bajo la tierra siguen enterrados miles de muertos de Hitler.